Son las 7:16 y bueno, pues por supuesto todos los medios destacan en sus primeras planas esto que está pasando, que pasó ayer entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esta llamada que conocimos gracias a un primer mensaje de la presidenta de México. El Universal dice... Cierre de frontera entre México y Estados Unidos es la pregunta y destaca lo que parecería una contradicción o una malinterpretación de la llamada entre Sheinbaum y Trump. La jornada. Trump dice, Claudia aceptó parar a los migrantes. Claudia responde, se les atiende. Reforma, hablan Sheinbaum y Trump, chocan interpretaciones. ¿Por qué? Porque Trump dice que ella acordó detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos, cerrando efectivamente la frontera sur, pero Claudia Sheinbaum dice que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. Excelsior, tender puentes con Estados Unidos, la apuesta de Sheinbaum. Milenio, Sheinbaum a Trump. México no cierra fronteras, tiende puentes. Y así el Financiero, por ejemplo, también rechaza a México cerrar las fronteras con Estados Unidos. ¿Qué pasó con estas dos versiones de una misma llamada? Se lo pregunto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. ¿Cómo está, Marcelo? Gracias y buenos días. Susana, muy buenos días. Gusto saludarte y a todo tu auditorio. Qué amable. Mira, yo creo que habría que partir de que en este año el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, esto medido en encuentros en la frontera sur de Estados Unidos, que lo publican con cierta periodicidad. Según sus cifras, hay una reducción este año más o menos del 72% en ello. Entonces, ayer en la llamada no estuve yo, la organizó el canciller y seguramente en unos momentos más la presidenta pues dará su versión y lo que se haya acordado. Pero el escenario es un escenario favorable porque tienes esa reducción. Desde mi punto de vista, el planteamiento que hizo de tarifas el presidente Trump, y ayer mismo se confirma en el tweet, o los tweets que él sube, está relacionado con un modelo de negociación que vimos en el año 2019, ya lo vivimos. ¿Te acuerdas que anunció también que iba a aplicar aranceles? Sí, claro. Y que luego presumió que le dimos a cambio no sé cuántos guardias nacionales, ¿no? 28,000. Bueno. Entonces, en realidad lo que él quería en ese momento era que firmáramos un tratado de tercer país seguro, a lo que México no accedió. Pero a lo que voy es, en esta ocasión, vamos a vivir un escenario de negociación. Entonces, ¿qué es lo importante de la llamada de ayer? Lo importante es que se va a iniciar un proceso de diálogo. Dudo mucho que pudiera haberse llegado a un convenio, un acuerdo de esa naturaleza. Seguramente la presidenta lo va a precisar. Entonces, para no meternos a la especulación, pues voy a esperar a esa versión, que es la que nos va a orientar a nosotros. Pero lo de fondo es, se está iniciando un proceso de diálogo, hubo una llamada exitosa, y eso para mí es la mejor noticia. Oiga, secretario, que ya van a entrar al diálogo. Lo que obviamente, por lógica, es no hemos empezado el diálogo con Estados Unidos, porque por lo que entiendo, Canadá lo inició ya. No, el diálogo no lo hemos iniciado. Yo creo que están en un estatus parecido al nuestro. O sea, hubo una llamada de su primer ministro. No tengo la información de los canadienses, pero que sepamos, no ha habido todavía reuniones. Pues apenas están nombrando a los responsables, ¿no? Es muy lógico. Pero probablemente en los próximos días veremos ya el inicio de un diálogo y entonces podemos ya sobre terreno firme saber qué es lo que proponen o pretenden y cuál es nuestra posición y nuestras propuestas, ¿no? Ahora esto va a ser los próximos días. Dice ayer Donald Trump, bueno, a quien ya conocemos, hay números, como usted me dice, del 72% de reducción de paso ilegal hacia Estados Unidos, pero aún así, él dice que ayer con la presidenta Sheinbaum acordaron detener la migración, cerrando efectivamente la frontera, y luego la presidenta dice, no, yo no hablé de cerrar fronteras, sino de tender puentes entre el gobierno y los pueblos y reforzar la colaboración. Interpretaciones que a cada uno le convienen para hablarle a sus países, o cómo lo interpreta usted, Marcelo? Bueno, es el estilo de negociación que hemos visto y de comunicación con el presidente Trump. Entonces,
no me sorprende, es muy el estilo de él, ya lo conocemos, francamente, Susana. Entonces, aquí lo que hay que hacer es irnos al... O sea, el fondo del tema es, hace 2 días, decíamos, urge iniciar un proceso de negociación para evitar las tarifas, todo era en torno a las tarifas. Ahora, él lo que quiere enfatizar es la frontera sur, en realidad ese es su tema. Y el otro es, que probablemente lo veremos en los próximos días, es el del famoso fentanilo, que como tú sabes, en Estados Unidos fue prohibido en el año 2014, pero lejos de disminuir el consumo, se multiplicó por 4, por 5 o más veces. No lo han podido controlar en su territorio, ni la distribución, ni el consumo. Fentanilo que ellos acusan llega de México. Bueno, eso dicen, pero la verdad de las cosas es que dudo mucho que pudiera ser de esa manera, pero sí les podemos ayudar y de hecho México es el país que más les ayuda. ¿Por qué dudo mucho de eso? Porque hay un conflicto de interés en que el que informa es el responsable de controlar venta y distribución en Estados Unidos. Ni modo que te diga no ha podido controlarlo. Entonces siempre tiene que haber alguien responsable de fuera. Claro, autónomo. Porque la pregunta de fondo ahí es, ¿por qué no lo has podido controlar en tu territorio, la distribución? Oiga, bueno, ahora, vamos a entrar a usted eso. tiene mucha experiencia y pues obviamente le va a entrar a este tema. Ya tuvo pues varios encuentros con este equipo de Donald Trump y en el 2019 efectivamente pues ¿qué hizo México? Poner muchos elementos de la Guardia Nacional o del Ejército en la frontera sur de nuestro país, lo que no le ha sido suficiente a Donald Trump. ¿Qué estamos dispuestos a ceder a cambio de que no se impongan aranceles, secretario? A negociar. Pues mira, yo te diría, no voy a llevar ese campo, pero mi opinión personal es, te lo diré de la siguiente manera, lo que se ha hecho es sumamente efectivo, son medidas, en parte, en buena medida, que tomó el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no? CBP-1 es un proyecto que echaron a andar ellos, me refiero a la administración saliente del presidente Biden, y otras medidas, y una parte es lo que la organización en México ha permitido hacer para tratar de regular el flujo, y también incluiría yo las inversiones en México en Centroamérica, que han pasado inadvertidas, pero que son sumamente importantes. Me estoy refiriendo a programas de diferente tipo en las zonas rurales o en las zonas suburbanas, en varias, digamos, en Honduras, en Guatemala, en Honduras, etcétera, en Salvador, para evitar o darles opciones de quedarse o allá, apuntalar que se queden allá y tengan trabajo. ¿Cuánto? Esos programas pues ya tienen algunas evaluaciones y ya se ve cuáles son sus efectos. Seguramente los presentará el canciller de la fuente. Pero a lo que voy es, pues México tiene ya preparada su propuesta, que no es necesariamente lo que está pensando el presidente Trump. ¿Cuál Vamos a es? ver. No podemos todavía ponerla sobre la mesa porque nos pidieron que fuéramos cuidadosos con eso, pero seguramente en su momento ya pues un poco lo que ha dicho la presidenta Sheinbaum es la línea que México va a seguir. No la de arancel por arancel. Pues es que si nos metemos una batalla, mira, la única vez que se aplicaron aranceles generales, bueno, no recientemente, pero efectos de una transacción, una negociación, fue con el presidente Nixon en 1971. Lo vimos ayer. Metió 10% de arancel. Duró poco tiempo, fue muy costoso. Lo quería él, o lo impulsó, para provocar cambios en la política cambiaria de otros países. Pero en ese entonces México no respondió de esa forma, no había... no había tratado, es decir, si hay trato de libre comercio no puede haber aranceles, es que todo suena muy ilógico, ¿no? Así es, el tratado vigente que nos regula la relación comercial entre México y Estados Unidos es obra o es su autor en buena medida pues el presidente Trump. Incluso el personaje que ya postuló para la USTR, que es el organismo que va a llevar la negociación, pues era el segundo de Robert Lighthizer, con quien se hizo la negociación. No se vaya, secretario, le quito 4 minutitos más, por favor, pero me alcanza el corte. Minutos, gracias al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por mantenerse en la línea. Secretario, a ver, para redondear, me decía, respecto a los mensajes en redes sociales ayer, México no va a cerrar la frontera
como presumió Donald Trump tras la llamada telefónica que sostuvo con Claudia Sheinbaum. No creo que sea así. Mira, yo veo como resumen de la posición en la que estamos, veo a la presidenta Sheinbaum muy serena y muy firme, como contestación o resultado de la carta que envió y su posición adoptada esta semana. Se dio una conversación ayer muy buena, esa es la información que tenemos, y la presidenta pues, seguramente va a presentar unos minutos más lo que fue la llamada ya en detalle. La situación en la frontera dista de ser una situación descontrolada este año, como decía, se redujo el flujo un 72%, entonces lo que estás discutiendo pues ya es una cosa de otra magnitud. Así es, pero... tercero, pues se van a abrir negociaciones y queda muy claro que como en 2019 estamos ante una negociación al estilo del presidente Trump, igualita que con en el mismo 2019, amago de los aranceles. Con lo mismo y el mismo discurso. Pero con resultados distintos por parte de México, porque hay resultados en el tema de migración. Hay resultados y también yo diría que en materia de aranceles, el costo para Estados Unidos es tan alto. Ha crecido, mira, desde que se firmó el tratado ahorita, el comercio entre México y Estados Unidos creció 32%. Ayer estuve, por ejemplo, con una empresa que hace turbinas en Querétaro y me decían, bueno, nosotros lo que hacemos es armar la turbina en México a partir del año que entra y el motor de la turbina es General Electric y lo demás se hace en Francia principalmente y en algunos otros países. Entonces, imagínate si nos ponen un arancel, pues nos van a subir como, no el 25%, más porque cruza la frontera varias veces. Y eso nos pondría en grave desventaja frente a la competencia de las nuevas empresas chinas que hacen turbinas. Entonces, es un tiro en el pie. Por lo tanto, es muy probable que él mismo sepa que no conviene aplicar esas tarifas. Entonces, pero usted es de la idea, porque bueno, la presidenta dijo en su carta, a un arancel vendrá como respuesta a otro arancel. Usted no es de esa idea, Marcelo. Bueno, es que si tú pones un arancel va a tener que haber una respuesta. Y el problema es que se vuelve muy caro para todos. Es decir, nosotros importamos, somos el principal importador, principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, Azucena, el principal. Entonces, si a mí me pones un arancel de 25, yo te voy a tener que poner un arancel en algunos productos y entonces lo que vamos a hacer es lastimar a las empresas y a los estados, en este caso de la Unión Americana, que producen lo que nosotros importamos. O sea, en caso de que llegáramos a ese punto, que Donald Trump, que le funciona muy bien su populismo y su discurso tal, y dijera, no me importan los resultados, van los aranceles, México respondería con aranceles también a algunos productos. Yo diría que no vamos a llegar ahí. La verdad, mi cálculo es 80-20, ¿no? O sea, el 80% es, ya estamos en una negociación y vamos a llegar a un acuerdo, es lo que yo diría. Llegamos en el 19 en condiciones más difíciles y no veo por qué no lo vayamos a lograr ahora con condiciones más a favor nuestra. Bueno, dice usted, Marcelo, que se redujo el 72% del paso ilegal de migrantes. ¿Dónde se quedaron esos migrantes? En México. ¿Cuánto ha subido la población migrante del 2019 al 2024? No, lo que pasa es que Estados Unidos tomó una medida, suena muy inteligente, que es que si tú eres, por ejemplo, venezolano, en vez de hacer todo el calvario para llegar hasta el territorio de los Estados Unidos, cruzando, ya sabes, toda América Central, desde Panamá hasta cruzar México, llegar allá con tu familia, etcétera, con todos los riesgos y dificultades que implica. Estados Unidos dijo, mira, mejor haz una solicitud, lléname tu formulario, la valoro y entonces te doy una cita. Entonces, la mitad de las personas que están llegando a los Estados Unidos ahorita tienen una cita con CBP. Pero están esperando aquí. No, llegan directo a su cita. De su país a su cita. Sí, entonces ese cambio pues también tuvo un impacto tremendo, porque ¿por qué la gente va a asumir un riesgo si le das una oportunidad de hacerlo de otra manera? Y en mucho coincide con lo que México había venido diciendo. O sea, si al final del día vas de todas maneras a admitir a un número significativo de estas personas, ¿por qué no lo organizas de otra manera? Con todo respeto, ¿verdad? Es una decisión tuya. ¿Por qué no permites que te llene yo una solicitud, te diga por qué quiero ir, quién soy, etcétera, etcétera, etcétera?
y me das una cita y me ahorras todo el Pues riesgo sí, y el calvario que hay. claro, el Entonces, infierno. Es, eso ha sido una gran decisión que tomaron. Me parece que poco conocida, poco valorada, pero que ha tenido un impacto tremendo y ha sido muy acertada desde mi hay, punto de vista. Pues ahí están los números. hay quienes dicen, Marcelo, que no debemos de confiarnos de Donald Trump, aunque parezca un 20% de posibilidades, es Donald Trump capaz de todo por mantenerse pues en ese papel que le Bueno, gusta de bully, de buleador, ¿no? sí, bueno, yo creo que desde luego no podemos ser ingenuos, pero sí tenemos ya claro cuál es el modelo de negociación y cómo transitarlo. Y me parece que la presidenta lo está haciendo muy bien, honestamente. Estos días, pues se ha visto muy bien su carta, su respuesta, su llamada muy oportuna. Entonces yo estoy confiado que vamos a llegar a buen puerto. Bueno, ¿no hay una cita todavía? ¿Una reunión? No, pues nos va a dar instrucciones hoy la doctora. Ujú. La presidenta nos dirá exactamente si tenemos que buscar. Me imagino que ya hay un punto de contacto, entonces, bueno, pues próximos días te lo informo con mucho gusto. Ahora, Estados Unidos tiene pues el pleito, obviamente, con China, en el que nos quieren meter. ¿Qué van a hacer con China, secretario? ¿Vamos a cortar relación porque nos interesa más Pues la no, región y Estados Unidos? yo creo que no se puede cortar relación. Mira, nosotros importamos 110 mil millones de dólares de China. Nosotros, bueno, ¿quién lo importa? Principalmente empresas de los Estados Unidos o de la Unión Europea que necesitan partes o componentes para sus vehículos y luego los exportan a Estados Unidos. Hay una regla de origen que se puso: ¿cuánto tienes que producir en Norteamérica? Ya ahorita vamos a llegar entre 65 y 70%. Entonces, lo que se está importando, pues es el restante, Mm, nada más. ujú. Entonces, si tú le dices a las empresas, por ejemplo, un General Motors es el que importa más vehículos a México de China, Sí, porque tiene una planta allá. Entonces, si tú le sí. dices a General Motors, oye, no queremos que importes, te va a decir, oye, me cambiaste las reglas de origen hace 4 años, 5 años, Ajá. ya hice una inversión tremenda en México y en Estados Unidos y en Canadá para alcanzar los porcentajes que me estás pidiendo y ahora quieres Mm, elevármela. Bueno, dime cuánto me la quieres elevar. O sea, ya voy a tener el 70% producido en Norteamérica. Del bueno. restante 30, quieres que de un día para otro lo produzca acá, no se puede. Y si me pones un arancel, pues es un impuesto y me vas a encarecer mi producto. El plan es Entonces, explicarle, una parte del plan es explicarle todo esto que me dice a los representantes del presidente Trump. y yo creo que Digo que lo su saben, ¿verdad? equipo lo sabe, Pues su sí, equipo lo sabe. claro. Ujú. Entonces el impacto de eso pues, sería letal, ¿no? Además, las tres Letal para Estados principales Unidos, pero grupos, más para México, secretario. pues para los dos, pues es un tiro en el pie, ¿qué caso tiene, no? Es decir, tú imagínate ahorita en Detroit, que he tenido llamadas no solo con las empresas grandes, sino con todo lo que son autopartes, componentes, Ujú. porque también México importa muchísimo de Estados Unidos, de Sí. componentes para los vehículos. Eh, Y bueno, me dicen, esto es catastrófico. o sea, Entonces, ellos también lo van. podrían permitir que ingresaran agentes de Estados Unidos a investigar al narco a México, poner No, más elementos en la no, frontera sur. ¿Eso podría ser parte de la negociación? no, a ver, nada que viole la soberanía nacional, ya lo fijó, ya lo eh, postuló así la presidenta, es una orientación política central y yo creo que es correcta, la tenemos que apoyar todos. Y eso no lo vamos a aceptar nunca, porque imagínate tú, Ujú. entonces, nada que vaya en contra de nuestra soberanía. Y otra, mira, la principal ayuda que nos puede dar Estados Unidos no es mandarnos gente, es dejar de mandar armas. Ujú. Ve Bueno. la captura de Ovidio. Ujú. Nada más el señor tenía en sus aposentos de él 47 armas de alto poder vendidas en 10 armerías de Arizona. Ahí Bueno. están, ellos lo saben. Entonces, Bueno. el tema no es que me mandes más armas o personal, sino que los dejes de armar. Pues Tú sí. los armas. Bueno, Bueno, ya, secretario, pues ahí está complicado, lo escucho optimista. Ojalá que las cosas salgan bien y tendrá que definirse ya pronto pues la primera reunión porque este señor pues toma protesta el sí, 20 de enero. ¿Acude sí, alguna representación o la presidenta a la toma de protesta de Trump? sí, Sí, la seguramente ya nos indicará presidenta, quién. Sí, seguramente nos dirá quiénes van, pero seguramente habrá una representación de alto nivel, por supuesto. pero irá ella.
Bueno, de ella no nos ha comentado todavía. Ajá, bien. Bueno, secretario, como siempre, muchas gracias. Muy amable y lo vuelvo a molestar pronto, como siempre. No es molestia, es un gusto. Gracias.